uno dice, yo pierdo todo, pero mi testimonio, que digan una cosa mala de mí, pueden decir cosas malas de las actividades que hacemos. Analice un poquito eso. De todos dicen algo malo, de las actividades que hacemos. Esto lo hace bien, esto no lo hace bien, esto lo hace bonito, esto no lo hace bonito. Y muchos hasta le quieren quitar a lo bueno que hacemos, le quieren quitar mérito. Pero ¿cuántos años pasa muchas veces una persona construyendo una buena reputación? Piénselo por unos momentos. Se ha cuidado, ha dejado de hacer cosas, no ha ido a lugares, se ha cuidado muchísimo, y nosotros toleramos más fácil acusaciones contra nuestras actividades, pero se nos hace muy difícil soportar cosas de nuestro nombre y de nuestra reputación. Pero ¿sabía usted que muchas veces puede haber arrogancia en cuanto a nuestra reputación? Porque a mí no, porque a mi familia no, porque a mis hijos no. Yo he aprendido en el transitar del camino que yo debo serle fiel a Dios y que yo debo guardarme. Pero en todas las familias aparece de todo. Cosas que te duelen a ti, cosas que me duelen a mí, cosas que tú no deseabas y cosas que yo no deseaba. Pero nos vamos a tirar en el camino y vamos a dejar de decir lo que es Cristo. Y vamos a dejar de anunciar las verdades del Evangelio. Y vamos a dejar de decir que Cristo es bueno por el orgullo. Hoy vamos a hablar de la integridad en medio de las pruebas. ¿Podría usted decir en estos momentos, integridad en medio de las pruebas? En medio de las pruebas es que nos damos cuenta quién es quién. En medio de las pruebas es que se evidencia la integridad de una persona. ¿Cuántas personas que dicen, yo no soy nada, porque le llegó una situación difícil? Yo no soy evangélico, yo no soy evangélica, yo voy a dejar de predicar, yo voy a dejar de hablar porque pasó esto. Pues mire que no, siga adelante, con mayor fuerza, con mayor énfasis, siga diciendo que Cristo es bueno. La integridad es un valor que, aunque sea feo decirlo, escasea. Habría que buscarlo a una hora clara del día y buscar faroles grandes para identificar personas con integridad. Pero porque escasee ese valor, vamos a dejar de predicar y de decir lo que es la integridad. ¿Y qué es una persona con integridad? ¿Cuáles son las características de una persona íntegra? Tengo aquí algo de matemática que tengo que leerla. Y por más que Miguelito me lo explicó, yo volví y le decía, pero dime, para entender eso de matemática. Dice, en matemática, un número entero, y él me dice, no diga entero, di un número primo.
pero son la gente que saben de números que explican sus cosas así. Pero yo lo entendí más fácil diciendo que esos números primos, o sea, solamente son divisibles por sí mismos y por la unidad. Y él me decía el 3, el 5. Entonces, una persona íntegra es una persona entera. Dice, no se puede convertir en fracciones. Entonces, hablando espiritualmente y hablando de valores, una persona íntegra es recta de corazón, de conducta. Y si usted se pone a analizar, dice, pero ¿cómo una persona recta de corazón? ¿Cómo una persona íntegra? Cuando las personas tenemos tantos defectos. ¿Cómo una persona entera? ¿Cómo una persona que no se divide? Pero usted sabía que hay personas que en un ámbito son de una manera y en otro ámbito son de otra forma. Y que desdeñan lo que es el evangelio. Que aquí yo soy cristiana, pero allí yo actúo como yo quiero. No, en tal escenario yo soy, pero en este otro escenario yo voy a actuar como yo quiera. El que es íntegro en todos los lados, que se conduzca, es íntegro y se comporta como tal y vive como tal y tiene una conducta como tal porque es íntegro. Puede fallar porque tenemos defectos, pero cuando fallamos nos arrepentimos. Cuando reconocemos que hemos cometido errores, decimos, como decía David, pequé contra Jehová. Tengo que cambiar esa actitud. Pero cuántas pantallas, cuántas apariencias, cuántos camuflajes para en un lugar decir que es una cosa y que en otro es otra. La integridad significa sinceridad, convivencia piadosa. La integridad significa obediencia aun cuando nadie nos ve. Vamos a ver lo que nos dice Jesús Adrián Romero. Cuando nadie nos ve, en un tema que él canta, es por tu gracia. Piense usted en usted y yo en mí. Cuando nadie me ve como yo soy, cuando nadie me tiene la garrocha ahí, como yo actúo. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Sí, y no podría dar a la cara si no fuera porque gracias, soy Señor, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
y no podría dar la cara si no fuera porque soy ¿Quién la podría dar? revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su Gracias, luz. Señor, Es por tu gracias. gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Si nos tiraran una foto al corazón y a nuestras mentes para saber qué pensamos, qué tenemos en el corazón, si estamos divididos, qué pensamos del otro que está a nuestro alrededor, qué opinamos acerca de él cuando nadie me ve, en la intimidad, donde él y yo estamos solos cara a cara, y donde yo no puedo esconder ni puedo tapar nada, y lo que tengo es que admitir y hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí yo soy sincera y le digo: Señor, yo sé que tengo esto mal, yo sé que tengo esto, pero vengo delante de ti tal como soy, porque yo me he dado cuenta que tú me amas, pero yo como soy te amo, pero yo como soy quiero que tú me dirijas. Y allí se va mi apariencia de piedad, porque me doy cuenta que lo que estoy proyectándole a la gente es mentira. Estoy aparentando apariencia de piedad, pero cuando yo me veo así descubierta, le digo: es tu gracia lo que cuenta, tu perdón es lo que me sustenta para yo estar de pie. El que es íntegro es sincero, y la gente piensa que no, que para ser que el sincero, que el íntegro no tiene que ser sincero, y que si es cristiano no tiene que ser sincero. El íntegro tiene que ver con la obediencia, cuando nadie me ve, cuando nadie está detrás de mí. La integridad significa que tenemos el valor de seguir nuestras convicciones donde yo voy. No porque un amiguito o una amiguita me dijo que tenía que hacer esto. Tú tienes que valer tus convicciones. Tú tienes que valer tu integridad. La integridad significa que nos anima el sentido del honor. San Agustín declaró: la vida que vivo, eso imparto. Una de las cosas que más daño están haciendo últimamente son gente predicadoras de la palabra, personas que dicen que proclaman al Rey de Reyes, pero su vida deja mucho que desear. Ahí hay falta de integridad, porque la integridad abarca la totalidad de la persona. Lo que yo hago en la iglesia y lo que yo hago en la vida cristiana, pero lo que yo hago en lo secular. Cómo yo hablo, cómo yo me comporto, cómo yo vivo. La integridad tiene que ser parte y estar en todas las áreas de mi vida, la totalidad de mi vida. Ahí yo tengo que ser una persona íntegra. La integridad se evidencia en las decisiones. La integridad se evidencia en lo que yo hablo. La integridad se evidencia en el lugar que yo trabajo. La integridad se evidencia cuando yo puedo devolver 2,000 pesos que me dieron de más.
como una hermana de la iglesia que yo le entregué un dinero y le di 2,000 pesos de más. Y al otro día ella me dijo: pastora, mire, usted me dio 2,000 pesos de más. Y yo me quedé pensando en ella y dije: de verdad que merece el lugar que ostenta en la iglesia, porque es una mujer íntegra. La gente quiere ver la integridad en los rasgos grandes de la vida. Otros dicen que no pueden ser, pero Dios nos ha concedido a nosotros y nos ha facilitado todas las herramientas disponibles para que nosotros seamos íntegros. Algunos dicen: eso no es cosa del presente. Yo quiero para mencionar un hombre íntegro. Abran su Biblia en el libro de Daniel. No voy a poder leer todos los versículos que yo quisiera, pero Daniel fue un hombre íntegro a toda prueba. Fue un hombre que no tenía tacha. Pero dice la Biblia en Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Vamos primero a ver a Daniel 1:3. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Cómo dice? Tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y en Daniel 6:3 y 4, vamos a ver, dice el 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, ese versículo me llama mucho la atención, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, como le estamos leyendo en el año, y yo lo subrayé y ese versículo trabajó en mi corazón, dice: y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué indica? Ellos estaban buscando tacha en él, porque le tenían envidia, porque ya él había interpretado el sueño de Nabucodonosor, ya él había interpretado lo de la imagen, ya ellos sabían que Daniel ocupaba un lugar preponderante en Babilonia y que era un hombre que no tenía falta. Si usted busca el libro de Daniel, va a encontrar en muchos pasajes donde le dice: porque tú eres amado. Daniel era amado por Dios. ¿Y por qué ustedes creen que era amado por Dios? Porque Dios se coge con alguno, porque Dios tiene acepción de persona, porque Dios ama a uno más que a otros. Él ama a los que le aman, y le hallan los que madrugando le buscan, porque Él conoce a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Era porque Daniel era un hombre especial, amado por Dios. Pero déjeme decirle que el que usted sea ejemplo, el que usted sea una persona íntegra, no le va a quitar a usted que personas lo estén acechando para ver con qué lo cogen.
ellos estaban acechando a Daniel para atraparlo, para buscar algo con que acusarle. Y dijeron, en todo lo que hace en el reino es un hombre sin tacha, no tiene vicio, no tiene esto, no tiene... ¿Sabe dónde lo vamos a coger? Con lo de su Dios. Porque Daniel fue de lo que ocupó un lugar especial en la corte. Él era una persona sabia, pero era un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque Daniel amaba a Dios y nadie le quitó su tiempo de oración. No se dividió en 2 ni en 3. Él era un creyente auténtico. Entonces, esas personas envidiosas lo estaban acechando. Y dijeron, estos no se inclinan, ponle una trampa, ponle una trampa. ¿Por qué? Porque ellos sabían que sus convicciones y su integridad, ellos no la iban a negociar. Y se prepararon, porque ellos no veían con buenos ojos a esos extranjeros que estaban ocupando un lugar especial en la corte, y ellos querían buscar con qué acusarla. Lo de los dioses, lo de la adoración, con eso fue que lo cogieron. Pero, ¿por qué? Porque cuando construyeron, mira, constrúyele una estatua que todos tengan que adorarla. Y era Darío. Y vamos a ver que ellos no se van a inclinar, y por ahí lo vamos a coger. Lo hicieron y ellos lo dijeron claro, porque lo iban a echar en el foso de los leones. Y dijeron como la reina Esther, si perezco que perezca. Mira, rey, tú sabes que si él me libra, yo sigo siendo, pero si no nos libra, también continuaremos. ¿Está usted dispuesto en su vida cristiana a no negociar sus convicciones y a mantenerse firme, pase lo que pase? Aunque sea quien sea, aunque sea su papá, su mamá, su hijo, su hermana, el que sea, eso no es de Dios. Y eso yo no te lo apruebo. ¿Cuántos negociantes? No, porque como es mi hija, como es mi hijo, yo no voy a coger una bocina, ni voy a ir a la radio a decir esto y lo otro. Pero cuando usted firme en sus convicciones y no negocia lo que usted cree, usted va a seguir diciendo y usted va a seguir predicando y diciendo lo que es Jesucristo. Pero él tenía confianza, aquellos jóvenes tenían confianza. Eso que el monarca había dicho no era para amedrentar la fe de aquellos hombres. Mantuvieron su postura. ¿Está usted dispuesto a mantener su postura? ¿Está usted dispuesto a mantenerse firme? A no tambalear, a no titubear. Una cosa es amar a nuestros hijos. Ese amor será siempre un amor firme. Pero lo de Dios es lo de Dios. Lo correcto es lo correcto. La verdad es la verdad. Lo incorrecto será siempre incorrecto. Entonces, muchas personas dicen, no, tú sabes que como la sangre duele y la sangre pesa tanto, es verdad que duele, es verdad que pesa, es verdad que nos queremos morir, es verdad que queremos arrastrarnos, es verdad que quisiéramos gritar duro, 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 que si el universo entero pudiera escuchar el clamor de uno, yo lo haría para que el universo entero escuchara mi clamor, como se cantan los himnos nacionales, que se invoca lo de la patria a todo el mundo. Pero lo de Cristo, eso le parece locura a los que se pierden.
El camino del evangelio es locura para los que se pierden. Pero ¿qué pasó? Que ya él había dado el decreto de que cuando construyeran la imagen, si no se arrodillaban, lo iban a tirar al foso de los leones. ¿Cuánta gente que arregla? Y también al horno de fuego, ¿cuánta gente que arreglan y dicen, no hombre, esas son cosas de ese tiempo, que dicen que esos leones ya le habían dado comida para que cuando entraran, usted no ha oído gente haciendo esa teología, para que cuando ya tiraran esa gente ahí, los leones no se lo pudieran comer. Pues mire, yo creo lo que dice la Biblia, aunque haya que estudiar la cultura, la costumbre, hacer exégesis, decir lo que eso lo dice la Biblia así, que fue que lo tiraron. Y cuando le calentaron el horno de fuego, ay no, ese horno seguro lo arreglaron. Miren, cuando el horno, los tipos que lo fueron a entrar, dice la Biblia, que ellos se quemaron. Pero ¿qué hace la gente en medio de las pruebas? Que corre. ¿Estaríamos nosotros dispuestos en medio de una aflicción difícil mantener nuestra postura y decir, yo soy cristiano? Cuando tocaron la música, ellos se quedaron de pie. Analice un poquito. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo tratamos nosotros de arreglar nuestras cosas? ¿Cuántas mentirillas? Diciendo que una cosa es de una manera y es de otra. ¿Cuántas veces, como decía mamá, no queremos dar nuestro brazo a torcer y decir, fue verdad que yo lo dije? ¿Qué valor tiene la persona que dice, si era verdad, yo creía esto y esto? Sí, fue verdad, yo lo dije, yo lo hice. El que es libre dice la cosa y dice cómo fue, ya sale de eso. Pero el que se mantiene ocultando y ocultando y ocultando, se hace más esclavo y más esclavo y más esclavo. Si usted le sirve al Señor, Él quiere gente libre, libre. Abran sus boletines y vamos a ver esta ilustración de un emperador y su hija. Nabucodonosor tuvo que ver que verdaderamente Daniel era un hombre íntegro. Se titula El emperador y su hija. Hubo una vez un emperador que convocó a todos los soldados del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo, os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta de planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija y por lo consiguiente el reino. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla, pero no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. ¿Eran íntegros eso? ¿Eso que estaban sembrando? Dios ve en la intimidad. Dios ve en la intimidad. ¿Qué papeleros eran ellos? Así que hay que decirle papeleros, mentirosos. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla, pero no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó.
Ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló al último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo soltaron risa y burla. ¿A cuántos nos habrán burlado? Qué tonta tú eres. Tú sí eres tonta, ¿y por qué tienes que admitir? En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia, mientras el rey se paseaba entre todas las macetas, admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. Y el rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil. Él sabía lo que le había dado. Y todos trataron de engañarme, plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía. Siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. La falta de integridad, honestidad y sinceridad en los demás jóvenes les condujo a no solo pasar su vergüenza en público, sino a pasar el resto de sus vidas en un calabozo. La falta de integridad arruina nuestras vidas, nos apresa en un mundo de falsedad y falta de confianza. Pero qué bueno es cuando aparecen personas que lo arriesgan todo por hacer lo correcto y hablar la verdad, cueste lo que cueste. Puede ser que nosotros muchas veces no estemos de moda y no estemos acorde con lo que los demás hacen. ¿Sabía usted que cuando usted es sincero, cuando usted es capaz de decir la verdad, le dirán grosero, arrogante, prepotente? Y nunca me cansaré de en estos momentos así recordar a mi papá y contarle de nuevo el día del accidente que tuvimos cuando nació Rubén. Íbamos para la Enea, siendo el pastor de la Enea. Y cuando íbamos en la carretera hubo un gran accidente, porque en esa época no había transporte colectivo. Lo que habían eran carros. Y en esos carros subían cantidades de personas, aún hasta en el baúl. Y yo iba en la pierna de mi papá y hubo un accidente muy terrible. Y yo era una niña y recuerdo que murieron personas. Y obligatoriamente papá tendría que ir al tribunal como testigo. Y él nos enseñaba siempre eso a nosotros cuando le preguntaban ¿cuántas personas habían en el carro? Yo no los conté. ¿Habían muchas? Sí, habían muchas. Pero entonces díganos más o menos ¿cuántos habían? Y él les decía, pero que yo no lo conté. Porque él nos decía, hay situaciones de la vida en las que a usted no le toca meterse.
en la que usted no tiene que opinar. Conteste solamente hasta donde le pregunten. Pero pese a todas las situaciones de la vida, mantenga su integridad. ¿Es capaz usted de mantener su integridad cuando las cosas marchan mal? ¿Negocia usted sus principios cristianos por salvar otra situación? ¿Negocia usted sus principios cristianos cuando un negocio le va a convenir? ¿Negocia usted sus principios cristianos para mantener un puesto alto? No se meta en lo que no le importa, pero mantenga su principio, mantenga su firmeza. En una ocasión un director de escuela dijo: quedó un dinero de los exámenes, pero esta mujer es un problema. Y yo le dije: ¿por qué yo soy un problema? Me dijo: porque tú ahorita se lo vas a decir a fulano de tal. Y yo le digo: si él no me pregunta, yo no se lo digo. Pero si me pregunta, yo voy a decir cómo fue, porque tú te lo cogiste. Como que en la sociedad de hoy, como que le está haciendo difícil a la gente ser íntegro. La integridad no está a la moda. Hoy la gente se compone para hablar mentira. La gente se compone para robar. La gente se compone para disfrazar. Y aún personas llamándose cristianas. Muchas veces el mensaje no es oído, porque lo predican personas que la gente sabe en la calle que no viven vidas cristianas. Mantén tu postura. Mantén tu firmeza y por nada de la vida negocie tu evangelio, ni ponga a Cristo en último plano para tú quedarte arriba. A quien hay que glorificar en nuestras vidas se llama nuestro Señor. Ojalá que Dios nos ayude a analizar nuestras vidas y cuando estemos solos, cuando estemos Dios y tú, Dios y yo, podamos darle el lugar y desnudar nuestros corazones delante de Él para caminar como Él verdaderamente quiere que nosotros caminemos. Dios te bendiga.